Te damos gracias una vez más por la oportunidad de poder estar reunidos para este estudio, Señor. Te pedimos nos des sabiduría, nos des la capacidad de entender, Señor, todo lo que nos vas a mostrar el día de hoy. Padre, te rogamos lo grabes en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos poner principalmente en práctica, Señor. Que lo podamos obedecer, aunque sabemos que nuestra obediencia es imperfecta, Señor. Que nuestro anhelo sea cada día parecernos más a ti, Señor, y que todo, Señor, lo que nos muestras y nos enseñas, Señor, podamos intentar hacerlo cada día mejor para tu gloria y tu honra. Queremos rogarte también por nuestros hermanos Arodi, Señor, tráelo con bien de su trabajo, regrésalo, Señor, y Padre, si es tu voluntad, permítele que se conecte, Señor, y cuídalo en su camino, así como a su mamá, nuestra hermana Rosalía. También te rogamos para que le permitas llegar con bien a su destino, líbrala de todo peligro, Señor, y que si es tu voluntad, Señor, también pueda conectarse para este estudio y seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra. Padre, por nuestro hermano Nico, para que le sigas dando la sabiduría y la capacidad y ese anhelo ferviente que vemos en su corazón por enseñar y predicar tu palabra, Señor. Síguele dándole fortaleza física para continuar con sus estudios, Señor, y que pueda llegar al término, Señor, de eso que está aprendiendo, Señor. Y todo esto sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No tienes el resumen del otro, ¿eh? Bueno, esperemos que los que no tomaron el estudio anterior pues lo hayan echado una oída para poder entrar en contexto de lo que vamos a continuar hablando el día de hoy. Y nos quedamos en Juan 17:6. Ya les mandé la lista y vamos a empezar ahí en Juan 17:6. Le toca a mi esposita, vamos a continuar con el nombre que seguía. Entonces vamos a empezar ahí. Juan 17:6. Juan 17:6 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Recuerden que el tema principal que estamos viendo es la obediencia, una fe obediente. Vimos ejemplos de Noé, que construyó un arca, anunciaba el diluvio. Eso hizo la diferencia, su obediencia, a pesar de que no entendía qué es lo que Dios le estaba pidiendo, porque en aquel entonces no había agua. Y en Génesis 5 lo vimos y se muestra cómo era la humanidad. Eran perversos y Dios lee el corazón. Dios se da cuenta de las intenciones de nuestro corazón. Eso es el tema principal que estamos viendo, la fe obediente, para saber con certeza dónde estamos parados como hijos de Dios y no caer en el autoengaño y pensar que andamos bien cuando realmente andamos mal. También vimos rápidamente lo que era la obediencia legal y la obediencia por gracia, hermanos. Y eso fue muy importante, porque la obediencia por gracia, luego a veces dudamos de nuestra salvación porque no entendemos esos términos. Y la obediencia por gracia es en Cristo. Y en Cristo, después que tú eres salvo, eres una nueva criatura, tú empiezas a obedecer porque el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Eso es lo natural del nuevo nacimiento. Lo que antes aborrecías, que era el pecado, la Biblia, no la leías, ahora cambia todo, tus afectos, y ahora andas en la justicia, pero no eres perfecto. Y ahorita vamos a seguir hablando de eso en el estudio de hoy. Esa es la obediencia por gracia. Pero a veces que pensamos que estamos en la obediencia legal. ¿Cuál es la obediencia legal? La ley exige obediencia absoluta a la ley. ¿Y quién puede obedecer absolutamente? Ningún hombre puede hacerlo. El único que lo pudo hacer es Jesús. Cuando se encarnó, dice que Él era sin pecado. Entonces nosotros no estamos bajo la obediencia legal, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso fue lo último que vimos en el estudio anterior, lo dije rapidísimo. Si alguno de ustedes se les olvidó o no lo ha oído, los invito a que lo escuchen porque ahí lo desglosamos más esos dos términos importantes. Ahora, en el texto que leyeron ahorita, Juan 17:6, hablando Jesús a los discípulos, ellos han guardado tu palabra, así dijo una frase importante ahí.
¿Será que los discípulos guardaban la palabra de Dios consistentemente? O sea, ¿eran perfectos en guardarla? Pues obviamente no, y ahí vamos a seguir hablando un poquito de la obediencia por gracia. Los discípulos pues habrían quedado hasta avergonzados con la idea de que pues Jesús les está diciendo, ustedes han guardado mi palabra. Y ellos sabían ellos entendían el concepto de guardar, obedecer, sometimiento absoluto. Pero pues también eran conscientes de que no eran perfectos y que seguían siendo pecadores, o sea, seguían pecando. No practicaban el pecado, pero pecaban. Entonces, al decir Jesús eso, pues imagínense cómo se sentían ellos en ese momento. ¿Será que Jesús los medía con la obediencia absoluta de la ley, que es la obediencia legal que les dije hace rato? Pues claro que no. O Jesús los medía con la medida del espíritu obediente. Él lo que quiere es tu corazón dispuesto. Sabe que eres imperfecto, sabe que no puedes, sabe que Romanos 7 está Pablo diciendo la lucha del creyente, lo que quiero no hago y lo que no hago no quiero, pero él se esforzaba, tenía la motivación correcta, amaba a Dios y él quería ser como Dios. Pero obviamente no alcanzaba la perfección. Y nosotros sabemos la respuesta, sus propensiones, sus deseos y determinaciones en que se someten que nos sometemos a Jesús. En el caso de los discípulos, era que Jesús los estaba midiendo de acuerdo a la obediencia por gracia. Tu motivación, tu corazón, a lo que le interesa es tu corazón. Él cubrió los defectos que pudieran ellos tener en su obediencia imperfecta. ¿Cómo los cubrió? Con su sangre, con su expiación. Cubrió todos esos defectos que pudieran tener, así como los tuyos y los míos. Dios no espera perfección absoluta. Por ejemplo, si tú cometes una cosa errada o que tengas algún error, Jesús no te dice, estás acabado, ya no eres cristiano. Porque a veces así nos decimos entre nosotros, directo o indirectamente. Jesús no dice eso. Dios mira constantemente un corazón que tiene en sí el espíritu de obediencia. O sea, tienes el deseo, el anhelo que el Espíritu Santo ha implantado en la nueva identidad que eres. Y por lo tanto, tú quieres, si se pudiera, tú serías perfecto, perfecta. Pero por mucho que te esfuerces, pues siempre vamos a ser imperfectos en muchas cosas. Entonces, entendiendo esto, el verdadero cristiano tiene el deseo, y eso sí es, todos tienen que tener esto, tiene el deseo de someterse a Jesucristo, aunque no siempre consigas vivir como Él te manda que lo hagas. Porque Dios lee por detrás de las acciones. Porque también tú pudieras aparentar superficialmente que andas en obediencia, bien, pero tu corazón está lejos de Dios. Caes en el legalismo, en el activismo, en la hipocresía. Y a Dios no lo engañamos. Él lee lo que hay detrás de las acciones, qué hay detrás de tus acciones, de tu servicio, de tu alabanza. Tiene que haber, lo primero que tiene que haber es el amor a Dios, la gratitud a Dios y el amor por los hermanos. Y eso se va a manifestar en la forma en que tú te comportas y te expresas de tus hermanos y aún de tus enemigos, yéndome un poco más allá. Y si yo estoy sirviendo y ando hablando mal, o ando quejándome por todo, o todo me molesta, o ando viendo qué hace allá y allá, y acabo de hacer esto y no le importó, no me tomó en cuenta, no me dio las gracias, tú no estás sirviendo las cosas, no estás haciendo las cosas con las acciones correctas que Él acepta. A Él lo que le interesa es la motivación de tu corazón. Entonces, si tú eres un cristiano o una cristiana, tienes que tener un deseo de someterte a Jesucristo. Y cuando la riegas, ¿qué haces? Ya no soy salvo. ¿Empiezas a dudar de tu salvación? No. Te arrepientes de tu pecado y sigues avanzando. Te duele por tu pecado. ¿Pero qué es lo que te duele?
las consecuencias de tu pecado, que te van a correr el trabajo, qué van a decir de ti después que se enteren de eso. Yo estaba estudiando, estaba en la alabanza, y te afecta más tu persona. Estás equivocado, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Siempre un verdadero arrepentimiento viene porque entiendes que el principal que tú faltaste es a Dios. Y eso es lo que te duele, eso es lo que te lastima. Entonces, Dios lee por detrás de las meras acciones y las acepta. Fíjense, tal obediencia no se basa en la ley, hermanos. Como pues se pueden dar cuenta, ya entendemos un poquito más la obediencia legal y la obediencia por gracia. La obediencia no se basa en la ley, sino que en el amor. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Llegó un momento que los judíos, ellos obedecían a Dios. Ellos obedecían a Dios no por amor. Ya lo hacían como un ritual, como algo un mecanismo, un compromiso, y por eso lo hacían. Y por eso las deficiencias de su servicio. Por eso en algún punto Dios les dijo que ya lo tenían hastiado con todos sus sacrificios, aunque lo hacían como Él lo había pedido, pero lo estaban haciendo con un corazón legalista. No lo estaban haciendo en amor, no lo estaban haciendo en temor reverente. Muchas veces podemos hacer las cosas por la amistad que tenemos por las personas. Ese no debe de ser tu principal objetivo. Debe de ser el amor, y el amor a Dios. Varios versículos de Juan destacan esto. Vamos a ver Juan 14:21. Tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta? Dice que tiene mis mandamientos. Él dijo, parafraseándolo un poco, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, o sea, los obedece, no cuestiona, se somete. Entonces, ¿tú por qué obedeces? Ahí lo dice el texto, porque me ama. Ese es el principal motivo de todas las cosas que hacemos, hermanos, en la iglesia y fuera de la iglesia. El amor a Dios. Porque si es otro motivo, aguas. Porque luego por eso pasa lo que pasa. Así nosotros obedecemos no por temor, si se dan cuenta, o por compromiso, o para que me vean. No, sino por amor. Y cuando estás en ese sentir, estás sirviendo en el Espíritu. Dicho de otra manera, lo que ya vimos estudios atrás. Los no cristianos no pueden entender esa especie de obediencia, porque no tienen al Espíritu Santo para empezar. Y muchos de ellos viven vidas, aparentemente tienen valores que se ven. Y entre ellos, pues se dicen que son buenos. ¿Has visto el Señor? ¿Has visto? Esa es bien buena persona. Pero ellos, su obediencia y todo lo que hacen, no es para glorificar a Dios. Así puedan estar ofrendando dinero, tener un orfanato y dar todo su dinero a los pobres, como dice la Escritura. Les es pecado. ¿Por qué? En sí el acto no es pecaminoso en sí mismo, pero es pecado porque lo están haciendo con un fin. ¿Cuál? Para su gloria. Por eso hasta se pasan a la televisión, ¿no? Para que los vean y con cara de humildad, de que no, que yo estoy ayudando. No es cierto. Y así puedo poner muchos ejemplos. En vez de que se sometan al señorío de Cristo, ellos buscan hacer sobresalir sus propias justicias. Y con eso están condenados bajo la obediencia legal. Porque lo están haciendo, pues porque ya no les toca de otra, o por cualquier otro motivo que he dicho, están condenados porque están bajo la ley. En ese sentido de la obediencia. Hay quienes dicen que por obras salvas. Pues todos ellos se esfuerzan por ganar su salvación. Están a la obediencia legal, están condenados. Son trapos de inmundicia todo lo que ellos hagan. Por eso la Biblia dice ahí en Tito 1:16. Tito 1:16. Conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Más claro que el agua, ¿verdad? Profesan
O sea, ellos dicen que conocen a Dios. Y tú y yo decimos que conocemos a Dios. Todos decimos que conocemos a Dios. ¿Y tus hechos qué muestran? En un estilo de vida, no estoy hablando de perfección. Aquí podemos ver, ya les di el ejemplo de Noé. Ellos profesan, pero Noé, sus obras lo comprobaban. O sea, su vida, su obediencia a Dios lo comprobaba. En el juicio del gran trono blanco, ¿se acuerdan lo que dice que va a ocurrir? Señor, ¿no hicimos muchas obras maravillosas en tu nombre? Y Jesús le responderá, apartados de mí, yo no os conozco. Y no creo que alguno de ustedes quiera, Señor, yo cantaba la alabanza. Y cantaba bien bonito. Y hasta la dirigía. No, yo hasta ayudaba, llegaba bien temprano y todo el día me la pasaba. Y ensayando y ensayando. Y que nos diga, ¿de qué me hablas? Yo no te conozco, yo nunca te conocí. Ninguno quiere eso. Por eso es importante entender todas estas cosas para seguir caminando en más obediencia o para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas mal. No existe verdadero conocimiento de Cristo que no resulte en un espíritu de obediencia, de gracia. Porque Pablo decía, su poder de Él es en mí, es lo que hace que yo haga todas estas cosas. No era yo. Él sabía que Él lo único que podía aportar era pecado. Tenemos, por lo tanto, el principio de que es posible identificar al cristiano por ¿cómo? ¿Cómo lo identificas a un cristiano? Por obediencia. ¿Sabían que los cristianos en aquella época, ellos no fueron los que se pusieron el nombre de que somos cristianos? No. En Hechos les empezaron a llamar cristianos porque eran cristos pequeños, se parecían a Jesús. Pero no lo decían de una forma para halagarlos, lo decían como burla para ellos. Los cristianos. Y por eso Pablo luego decía, no te avergüences de ser llamado cristiano. Ya después lo adoptaron, pero al principio no tenía nada que ver. Y no es porque se parecieran a Cristo, hermanos, sino ellos eran Cristo. Acuérdense que vivimos la vida de Cristo, estamos escondidos en Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y a veces no hemos entendido eso. Y por eso a veces seguimos viviendo como vivimos. Entonces, ahora vemos también el molde de la obediencia, ¿no? Cuando digo molde, quiero decir algo sobre lo cual tú y yo colocas tu vida en ese molde para trazarla sobre esas mismas líneas de ese molde. Vamos a 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. Gabino, por favor. Que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí vemos, luego en Romanos, no lo tengo ahí, pero se lo voy a decir rápido, me llegó ahorita. Romanos 12:1 dice que no os amoldéis a este mundo, sino renovad vuestro entendimiento. Estoy parafraseando un poco. El mundo es como un molde en el cual tú vivías y te adaptabas a ese molde. Vivías bajo sus líneas, sus principios y su manera de vivir. Ese es el molde en el que estabas. Y Él te dice, ya no puedes seguir así, ahora estás en otro molde. ¿Cuál molde? El de Jesús. Ahora tienes que trazar, ese es tu molde en el cual tú tienes que guiarte. Y tienes que ver que tu vida esté de acorde a ese molde. ¿A quién? A Jesús. Por eso dice el texto de 1 de Juan 2:6. Ahora, comprendemos permanecer como ahí en ese texto, permanecer como conocer a Cristo. O sea, estás en la luz. Y eso se refleja en tu andar, en tu vida. Tienes comunión con Dios. Y todo eso se indican la salvación, la fe verdadera, la genuina. La cuestión es que si nosotros decimos que somos cristianos, pues debemos ser como Jesús. Porque somos su cuerpo de Cristo, ¿no? Ya vimos cómo le podemos dar la gloria a Dios. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes que mostrar a Jesús en tu vida, porque tú eres Jesús. Y yéndonos a algo profundo aquí, porque si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pues somos Cristos pequeñitos, como le decían a ellos, en una forma más amplia. Tal vez tú puedes decir, ya era difícil que tengamos que guardar sus mandamientos, eso es bien difícil guardarlos, ahora tenemos que ser como Él. Y cuando escuchamos a Pablo que dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, lo vemos como,
pues era Pablo. No, hermano, ¿qué diferencia hay entre tú y Pablo? ¿Eres hijo de Dios igual que ella, que él? ¿O eres hija de Dios igual que él? ¿Tienes al Espíritu Santo igual que él o no? Pues entonces no hay excusa. Y no lo vas a decir para engrandecerte. Pablo no lo dijo con orgullo, con arrogancia, mire, no. Lo dijo porque él lo vivía y porque él quería que los demás vivieran como él, para la gloria de Dios. Y muchos podemos decir, yo no lo consigo. Bueno, el versículo no dice que seremos exactamente como él, pero que deberemos ser como él. Deberíamos ser como él, porque mientras estemos en este cuerpo, pues el cuerpo pecaminoso todavía es tentado y cae en pecado. Por eso tenemos que ser crucificados. Por eso después dice que cuando él se manifieste, seremos tal y como él es. Y ya nos veremos cara a cara. Cristo, entonces, es nuestro modelo y es el ejemplo que debemos conducirnos en esta vida. Tu vida. O llegan a un momento, todo cristiano tiene que poder decir con humildad y con verdad, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Si tu mente llega, pues ten mucho cuidado, porque no debería de ser así. Ese debe ser tu anhelo todos los días. Cada que te levantas, esa debe ser tu prioridad. Sed santo, porque yo soy santo, dice la Biblia. Vivir como Él vivió. La obediencia nos conduce a la mayor semejanza con Cristo. Vamos a ver Filipenses 2.8. Filipenses 2.8. Sí. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, Jesús tenía la forma de Dios ahí. Tenía la forma de Dios. Antes de que se encarnara, estaba la Trinidad junta, perfectos ellos tres. Pero él, ahí lo que está diciendo el texto es que él no insistió en guardar esa gloria que tenía antes con el Padre. Ese privilegio que tenía antes con el Padre. Él voluntariamente, ¿qué hizo ahí? Según el texto, dejó de lado esa gloria para venir al mundo y humillarse. ¿Se acuerdan lo que ha dicho el pastor el domingo? ¿Quién es el hombre para que Dios lo mire? Pues no somos nadie. Y sin embargo Dios en esa forma se humilló. Voy a ser como esos nadie. ¿Se dan cuenta? La humildad aquí es el mayor ejemplo de humildad que ya hubo. Jesús haciendo esto. Dios haciendo esto en la encarnación. Y ese debe de ser nuestro molde. Así como Él lo fue, nosotros tenemos que ser humildes. Nadie lo quiere hacer, yo lo hago. No tengo por qué estar a la defensiva. Acuerda siempre en mi identidad, quién soy, quién es Dios. Y eso va a mostrar tu alto o bajo concepto que tengas de Dios. Ahora fíjense que este pasaje habla también sobre la obediencia de Cristo, porque ya vimos la humillación, pero también habla de la obediencia. Nuestro Señor fue obediente en todas las cosas. Y en todas las cosas podemos decir algunas. Por ejemplo, Él pagó sus impuestos como cualquier otro humano de abajo. Obedeció la ley mosaica porque Él nació bajo la ley. A los 8 días lo circuncidó su mamá y su papá, como lo decía la ley. Obedeció la ley ceremonial en ese aspecto y otras más. Obedeció las determinaciones divinas de su mesianidad. El Evangelio de Juan deja bien claro esa cuestión. Juan 6:38, por favor. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta que vino? A hacer la voluntad del que lo envió, de su Padre. O sea, todo era de obediencia a su propósito, era ese de Jesús. Juan 8:29. Juan 8:29, vamos a leerlo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se dan cuenta? Ahora Juan 14:31. Juan 14:31. El mundo, no. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Se dan cuenta más de una vez? La palabra clave ahí es
obediencia. Gracias, ¿Y quién era él? Era Dios. Estamos desglosando el molde aquí, al que nos tenemos que fijar, que vayamos de acuerdo a ese molde. Y estamos analizando un poquito las características de Jesús. Cristo dio el molde, ¿se dan cuenta? Su obediencia en amor se hacía ¿para quién? Amaba al Padre. ¿Cuál era la base de su obediencia? El amor al Padre. Y esa misma base debe de ser la tuya y la mía. No de tu madre, no de tu padre terrenal, no de tu esposa, no de tu esposo, de tus hijos. Eso es secundario. Lo principal es el amor al Padre, porque si no, lo demás va a estar mal. ¿Por qué? Porque los hombres no somos perfectos. El mejor cristiano puede defraudar, puede lastimar. Y si tú lo haces por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por eso vas a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque al rato te va a defraudar y ya se va a acabar tu motivación por la que lo estabas haciendo. O por el amor a mis hermanos, o por cualquier otra cosa que intrínsecamente no es mala. Pero debe de ser el amor al Padre. Por lo tanto, aquello sobre lo cual deberemos trazar nuestras vidas es así. Ahí da el ejemplo Jesús. Y esa especie de obediencia caracterizaba nuestro bendito Señor y debería caracterizarnos a nosotros. Y esa motivación. Recuerda, si recordamos esto que estamos estudiando, el tema que estamos viendo de la obediencia y la fe, comenzó con una referencia un día muchos años después. Voy a contarles una pequeña historia que un día muchos años después vino a la oficina de mi padre y comenzó a hablar sobre el cristianismo. Un hombre vino, dice MacArthur, cito a MacArthur. Mi padre, que era predicador, le entregó la obra de L.S. Schaffer en muchos volúmenes de teología sistemática solo para comenzar. Él lo leyó todo en muy poco tiempo. Se hizo un creyente, no un falso, sino un verdadero creyente en Jesús. Y aunque usted no perciba a la persona, están observando la vida del cristiano o de la cristiana todo el tiempo. Empezando de tu casa, con tu cónyuge y con tus hijos, hacia afuera. Y ten mucho cuidado si eres mamá, o si eres esposo, o si eres esposa, o si eres hijo, y estás dando un mal testimonio con tu familia, con los que están ahí. Especialmente tienes más responsabilidad si eres mamá o si eres papá con los hijos, porque tú debes de ser el ejemplo a seguir. No debe de ser al revés, que el hijo sea el que te esté detrás de ti, o que la esposa sea detrás de ti, varón, detrás de ti, o viceversa, porque siempre la cabeza es la que tiene más responsabilidad, porque ellos te siguen. Tristemente a veces es lo contrario, y eso no debe de ser. Y más si es incrédulo la otra, pues es normal. Pero si dicen que son creyentes, aguas, porque eso es muy peligroso. Cada uno tiene su rol, y cada uno tiene que ir llevando su rol como dice la Biblia. No se trata de como yo quiera, como a mí me parezca. Como dice Dios que tiene que ser en todos los ámbitos, lo dice la Escritura. A veces estamos oyendo el sermón proclamado a través de tu vida. ¿Qué sermón proclamas en tu vida, empezando en tu casa? Todos los días. Así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había ordenado. ¿Se acuerdan que empezamos Génesis 6:22? ¿Alguien lo tiene, Génesis 6:22, para recordar un poquito? Génesis 6:22. Sí, 6:22. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es pequeño lo que dice, pero él dice que hizo todo conforme a Dios le había ordenado. ¿Será que tú puedes decir lo mismo? Tú creces para ser como Cristo mientras obedeces, hermano. Si no obedeces, si no andas caminando en el Espíritu, como ya hemos tomado esos estudios atrás, por mucho que te la pases pidiendo que oren por ti, porque a veces buscamos atajos, somos bien buenos para eso, y no tomamos nuestra responsabilidad, porque para crecer y madurar,
Pedro dice, creced como niños recién nacidos, ¿cómo? Deseando la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué estudia la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Para conocer a Dios y para saber cómo es, para que tú te parezcas cada vez más, vivas tu nueva identidad como debes de vivirla. Si no, no tiene ningún caso. Y todas tus oraciones no son suficientes. No estoy diciendo que la oración sea mala, pero si nada más crees que por orar se va a transformar tu vida, estás equivocado, equivocada. La escritura y la motivación por lo que haces. O si crees que porque sirves en la iglesia, ya con eso ya la hiciste, tampoco. Eso no te lleva a la madurez. Y ya vimos las cosas que no te llevan a la madurez. Lo que significa que eres maduro. Ni el activismo, ni tu servicio, ni nada de esas cosas que podamos hacer a veces y que pensamos que por eso somos maduros. Que porque tengo dinero, Dios me bendice, esto quiere decir que soy un hombre, una madura. No. Es bien claro aquí. La única forma en que crezcas es obedeciendo, ¿qué? La palabra de Dios. Imagina que alguien le da un automóvil, contando otra historia también, que te presta un automóvil de 200,000 cruceros. Usted tendría el documento y las llaves, ¿no? Puedes ir hasta la calle, me sentaría atrás de la dirección, conectar a la llave y nada aconteciera. O sea, te dieron el automóvil, pero la llave que te dieron pues no hace prender nada. Y te das cuenta de que está mal. Su coche nuevo está sin gasolina, por eso no arranca, no avanza. Y de esa manera tú no vas a llegar a ningún punto. ¿Hasta qué? Hasta que llenes el tanque. Ajá. ¿Por qué les digo esto? Porque es así en la vida cristiana, hermanos. En el capítulo anterior que vimos, en el título anterior que vimos, aprendimos acerca de nuestra inmensa herencia en Cristo. Y aquí sería analógicamente el coche, que alguien te la dio y pues no avanzó porque no tenía gasolina. Tu herencia en Cristo, Él te dio una herencia, un nuevo nacimiento, eres una nueva criatura. El libro de Efesios, vamos a analizar un poquito ahí, nos enseña sobre cómo debemos vivir diferentes, andando en la luz, amando, siendo sobrios, pero permanece el hecho de que nosotros simplemente no podemos hacer esas cosas con nuestras propias fuerzas. Eso nunca se te olvide. Tú no puedes hacer las cosas en tus propias fuerzas y en tus energías. Luego por eso nos frustramos, porque quieres hacer algo y te frustras. Y estás, por ejemplo, en el seminario o estás sirviendo en la iglesia o algo y te frustras. Aguas, porque puedes estar queriendo hacer las cosas en tus fuerzas y en tus energías. Y en lo que concierne al reino, dependemos completamente del Espíritu Santo, del poder de Dios en nosotros. La oración es importantísima en este caso también. Unado a la obediencia. Separados no puede haber separación. Necesitamos del combustible de Dios, entonces. La persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios proveyó este inmenso recurso que nos dio el Espíritu Santo para tu vida práctica cristiana. Porque sin el Espíritu Santo, Hechos se debería llamar, dice Hechos de los Apóstoles, pero deberían los Hechos del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que los llevó a ellos a hacer todo lo que hicieron. Entonces lo importante ahí es el Espíritu Santo. Si intentáramos funcionar sin el Espíritu Santo, como el ejemplo que les di del carro, que es la gasolina, pues sería como si fuéramos dueños de los mayores pozos de petróleo del mundo también y nunca tuviéramos gasolina en el tanque del coche. Es simbólicamente hablando, ¿no? Consideremos este punto esencial en la vida cristiana para que entendamos mejor. La plenitud del Espíritu Santo, vamos a tocar un poquito de esto, y aquí quiero resaltar un contraste. Primero vamos a ver el contraste. El contraste, y vamos a examinar Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, vamos a analizar el contraste, el mandato y finalmente las consecuencias resultantes de este tema. Como acaba de leer el hermanito, todas las personas
les gusta ser alegres, animadas por la felicidad, quieren andar siempre contentos, sintiéndose bien, por encima de todo. Todos queremos eso. Y eso no está mal, no hay nada de errado en el que tú quieras eso. La Biblia dice que hay tiempo para reír, ¿no? La Biblia dice que hay tiempo para reír. Las escrituras hablan en gritar de alegría y buenas nuevas de gran alegría. Se refiere al gozo indecible y lleno de gloria. Y Dios desea personas pues felices y alegres y animadas, pero eso no es tu prioridad. Porque algunos dicen, venimos a ser felices, la psicología, ¿no? Algunas religiones por ahí también enseñan lo mismo. No, esa no es tu prioridad. O sea, tu prioridad es la santidad. Y tu obediencia pues te va a traer eso. Felicidad, alegría y gozo. Pero es como tu tercera opción. Lo primero, la santidad. Entonces, fíjese, el problema está en cómo esa alegría es producida. Porque tú quieres estar alegre, ¿no? Todos, ya dije, todos quieren estar alegres. Pero el problema está en que, ¿cómo crees tú que esa alegría es producida? ¿O cómo crees que se va a dar? Frecuentemente, muchos, ¿cómo se dan alegría? Pues se meten cosas, droga o alcohol. Y entonces empiezan pastillas y sienten gozo porque pues eso les empieza a sentir ese tipo de sensaciones en su cuerpo. Por eso es inducida, es superficial. Termina y después vuelves a tu realidad y te sientes el más miserable de todos. Ahora, que casi se pudiera esperar que en nuestro mundo moderno, donde hay tantas cosas artificiales, alguien tuviera la idea pues de vender alegría embotellada. ¿No? Y si la vende, pues una cerveza, tómate unas 4 o 5 y va a estar la alegría embotellada. O échate unas 2, 3 toques de marihuana y ahí está la alegría embotellada, como algunos lo toman de esa manera, ¿no? Otros pastillas, estupefacientes, no sé, infinidad de cosas que hay allá afuera en el mundo. Pero fíjense que hoy hay millones de personas recogiendo desesperadamente una alegría artificial en el fondo de una botella, o de un cigarro, o de un droga, lo que ustedes quieran. Eso ya se hizo. La borrachera ocurre. Y eso está en todos los países y todas las culturas. Hay plantas incluso que te llevan a ver cosas. Algunos países sufren hoy una epidemia de alcoholismo, muchos países. MacArthur dice que en alguna ocasión fue a la selva del Ecuador y tuvo que tomar precaución para no atropellar indios que andaban ahí bien borrachos en la carretera. Y estamos hablando de un lugar pues apartado, los indios, la India. En las regiones remotas de África, usted percibirá nativos bebiendo alguna cosa intoxicante, o sea, porque hay muchas otras. Dice que buscó entre los puestos árabes en medio del desierto y encontraba bebiendo personas también en medio del desierto o tomándose algo para producirse algún efecto de alegría y olvidarse de la vida, ¿no? Y todas las personas, aún aquellas altamente civilizadas, incapaces de encontrar la felicidad, le buscan en una borrachera o en alguna cosa que se mete, ¿no? Pero lo que encuentran, ¿qué es lo único que encuentran? Un sustituto barato, falso, maldito y artificial para la verdadera alegría. Toda la semana muchos trabajan, ya están hartos del trabajo y ¿qué hacen? Pues se preparan sus parrandas, sus fiestas, sus orgías, todo lo que hacen los fines de semana, porque son los momentos de alegría que ellos buscan y que son superficiales, malditos, falsos, baratos. Muchas veces los creyentes, ¿qué creen? Hacemos lo mismo. Esto ocurrió desde la época del imperio del siglo del cristianismo. El fruto de la vid, hablamos del alcohol que había en aquella época, se fermentaba y se tomaba como bebida alcohólica. Como el agua no era pura, pues el pueblo vivía del vino, porque con unos echaban una jarra de agua y le echaban unas gotitas de alcohol para purificarla y se la tomaban para que no emborrachara. Pero otros no, lo hacían al revés. Generalmente el vino era diluido con agua, pero la bebida fuerte, no diluida, también corría fácil. O sea, cuando no, la fuerte, el vino que emborrachaba bien. Un cristiano que bebiera vino
como un hábito diario, pues sería fácilmente tratado en la embriaguez. La Biblia repetidamente llama a la embriaguez pecado. No que tomes una copita o un vino de esos tinto. A la embriaguez le llama pecado y te advierte contra esa embriaguez. Por ejemplo, vamos a ver primera de Timoteo 3:3 y luego el versículo 8. 3:3. Y luego el 8. No, ya me dejaba. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí vemos cómo está advirtiendo ahí hablando de los diáconos, pues que no fueran dados al vino, o sea, que no se emborrachen. Y también podemos ver otro ejemplo, primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ok. Está lo mismo que estaba pidiendo con los diáconos, hace la advertencia ahí fuerte Pablo. Y entonces vamos a primera de Corintios 6:12. Sí. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Fíjense, pareciera que estamos hablando aquí del vino, del alcohol, de la borrachera, pero no. Ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. Si nosotros vemos en la sociedad contemporánea, un creyente podría decir, pues muy bien, yo no me embriago, bebo muy poco. Eso está mal y muchos se preguntan. Ahora fíjense, nuestro asunto ahora no es este, pero déjame dar una lista de bebidas del cristiano. Y hay muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Formará un hábito? Aunque yo beba muy poco y no me emborrache, pero ¿me formará un hábito? Pablo dijo, y ve la cita que me dijo la hermana, todas mis cosas me son lícitas. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero dice, hay unos textos claves ahí, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. El principio que encontramos ahí es que si tú tomas algo, aunque la Biblia no diga que es pecado o algo, pero te está dominando, te está controlando, te está creando una obsesión, te está creando un mal, eso debes de dejar de hacerlo. Eso hay que usar la sabiduría. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿conducirá a la disolución? ¿A la embriaguez? Porque la Biblia llama embriaguez, disolución o exceso. En Efesios 5:18, vamos a ver ahí. Efesios 5:18. No se embriaguez con vino, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Y luego la disolución. Ahora, te puedes preguntar, ¿ofende eso poquito? Porque estamos hablando del vino. ¿Puede ofender a un hermano más débil? Si la respuesta es sí, Pablo dijo, yo cedo mis derechos, no tomaré jamás. ¿Por qué? Porque mi hermano no peque. Todas son preguntas en esas áreas grises donde hay principios que podemos agarrar. Y si otro creyente sigue mi ejemplo y cae en pecado, pues tú fuiste la causa de su tropiezo. Romanos 14:21. Romanos 14:21. Yo. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Ok. Y ahí nos lleva otra pregunta, Romanos 14:16. Romanos 14:16. Vituperado vuestro bien. No se ha pues vituperado vuestro bien. ¿Es lo que dice ahí nada más el texto? Ajá. Ahí podríamos decir, ¿perjudicará mi testimonio cristiano? Si me ven ustedes a mí un día en una comida y que me ven que se me he tomado una cervecita chiquita. Pues puede que para algunos no, pero para otros sí.
Alguien podría despreciar mi testimonio cristiano a causa de lo que yo hago, porque tendemos a sacar de contexto las cosas y luego andamos regando por todas partes y andamos diciendo, ¿qué crees? Que había el hermano que estaba tomando, estaba emborrachándose en un mercado, y ahí, por ponerme de ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos certeza de qué es lo correcto. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces tenemos que tener certeza de lo que es correcto y no, y cómo. Pues tienes que conocer bien la palabra de Dios para no malinterpretarla y no decir que es pecado lo que no es pecado, o no es pecado lo que sí es pecado. Y luego el texto que estamos analizando, que es Efesios 5:18, que no embriaguéis con vino sino con el Espíritu Santo, porque allá pues entraba la falsa religión y ellos pues adoraban a sus dioses emborrachándose, como pensando que así tenían una intimidad con su Dios. Y entonces llegan a Efesios, y muchos de ellos que venían de ese trasfondo pagano, pues tal vez pensaron que era la manera de tener pues un contacto con Dios, haciendo emborrachándose como antes. Y por eso Pablo les dice que no hagan eso, sino con el Espíritu Santo, dice. O sea que si los creyentes no deben embriagarse artificialmente con vino, ¿dónde van a conseguir la verdadera alegría? Porque ya vimos dónde puedes encontrar la alegría, ¿no? Embotellada o en cualquier otra cosa que se mete uno en el cuerpo. El texto de Efesios dice claramente, ser llenos del Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad deben resultar de la plenitud del Espíritu, no de la plenitud de cualquier otra cosa externa que vayas o que entre a tu cuerpo. Eso es bien importante entenderlo. Puede parecer chocante la alternativa de emborracharse del Espíritu Santo. Es un contraste extraño lo que hace Pablo ahí. Pero la Biblia transmite esta idea en diversos lugares. Lucas 1:15, por ejemplo. Lucas 1:15. De ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Sí. ¿Por qué leyó eso, hermanos? Porque en la profecía en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista, dice, no beberé vino, mi bebida fuerte, seré lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, en otras palabras, Juan tendría su alegría, su fuerza motriz, su combustible, no de cualquier otra cosa externa o vino, sino que de la plenitud del Espíritu Santo. Porque eso fue lo que le dijo, él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él va a tener la plenitud en su relación con Dios. Ahí va a tener su plenitud, no en cualquier otra cosa. Ahora, Hechos 2:13. Hechos 2:13. Otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, ahí el contexto es que cuando ellos bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues muchos de ellos empezaron a hablar en lenguas, y los incrédulos que se encontraban ahí, pues los oían hablar en otra lengua y decían que estaban borrachos, ¿no? Sugiere que tal júbilo y alegría entre las personas solo podía ser resultado de embriaguez. Ese era el concepto en que tenían los que llegaron de los diferentes lugares que había alrededor de Jerusalén. Pero Pedro dejó claro que lo que aconteció, insistió que en lugar de vino era que el Espíritu Santo que operaba en ellos. La tercera vez en que aparece este contraste es en nuestro propio texto base de Efesios 5:18. La idea es esa, estar lleno de vino o lleno del Espíritu Santo, porque acuérdense que la pregunta fue, ¿cómo vas a estar alegre? ¿Cómo encuentras la alegría, el gozo tú como cristiano? Si estás lleno con alguna cosa externa, si crees que tu alegría proviene de tus circunstancias, del trato de tu cónyuge, de tus hijos, de lo que tienes o lo que no tienes, o de algo que te tomes o te metas en tu cuerpo como una droga o algo por el estilo, pues estás completamente equivocado. Porque ni las personas ni nada de esas cosas externas te van a traer el gozo. Ese tiene que estar en la obediencia a Cristo, que es andar en el Espíritu, que ya vimos.
¿Se dan cuenta lo importante que es entender esto? Tú y yo ya vimos cómo una persona humilde y tierna se transforma cuando está borracha. En algún momento tú has visto a alguien a tu lado o tú mismo lo has vivido en tu propia vida. ¿Cómo que pasa? La personalidad cambia. Si es una persona muy seria o se ve muy triste y empieza a ser alegre y parlanchina y empieza a transformarse por la influencia del alcohol. Y hasta se desinhibe. Ah, míralo o mírala. Ahora sí, eso nunca lo vi que lo hacía. La influencia del alcohol. No le importa con lo que los otros piensen de ella. Pues, yo estoy disfrutando y me vale, ¿no? Pierde sus restricciones y se abandona los efectos de la bebida. Algunos hasta se pierden completamente, ¿no? Pablo habla de una cosa idéntica aquí. Tenemos que entregarnos totalmente de esa manera como lo hacíamos en el mundo, buscando nuestro gozo en esas cosas. Ahora lo tienes que buscar en el control del Espíritu Santo en tu vida. O sea, que la palabra te controle, porque eso te va a dar como resultado gozo. Pese a que tengas o no tengas, estés enfermo, estés enferma, te traten mal, te digan lo que te digan, tú vas a mantener tu gozo, porque depende de tu relación que tienes, que se muestra en tu obediencia a la palabra de Dios. Si no es así, hermano, no esperes este resultado, ni lo vas a esperar. Tenemos que movernos con ánimo verdadero, estímulo y alegría que los no salvos buscan artificialmente en el vino o en cualquier otra cosa, como lo he venido diciendo. Vemos el contraste hecho por el apóstol a los que nos quedemos bajo el control del Espíritu Santo. Vivimos una vida diferente, ¿no es cierto? O sea, vivimos una vida libre, desinhibida, generada por el combustible divino, o sea, la palabra de Dios, para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo va aunado. Además de este control, nuestro texto de Efesios que da también una orden, porque es una orden cuando dice llenaos, está en imperativo. Llenaos del Espíritu. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu? Ya hemos visto, tengo que recordar. Primero, hay que destacar algo básico y maravilloso. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Tienes una verdadera, lo recibiste del momento de creer. Y lo tienes. Si usted cree en Cristo como Salvador, si tú y yo creemos, el Espíritu de Dios habita en tu vida. Pero yo te pregunto, como lo dijo 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19, ya estamos casi cerrando nuestro estudio. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿A quién les está hablando ahí? Está hablando a los corintios que estaban viviendo como si no tuvieran al Espíritu Santo. O sea, pleitos, contiendas, divisiones, haciendo cada uno lo que quería, y Él les recuerda su identidad. ¿Ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? Entonces deben andar en el Espíritu, no en la carne. El Espíritu vive dentro de ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué significa? Pues que no eres cristiano. Y si tienes al Espíritu Santo, se tiene que mostrar en tu vida. Esa es la gloria que tienes que mostrar. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te das cuenta? Si tú vives un estilo de vida de desobediencia, de frustración, de pleitos, de contiendas, de chismes, etcétera, etcétera, así como un estilo de vida, sí preocúpate y sí piensa si realmente tienes al Espíritu Santo o no lo tienes, porque estás dando evidencia de que no lo tienes. Pero si vives un estilo de vida de obediencia y te esfuerzas y fallas como todos, te arrepientes, sigues caminando, quiere decir que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te redarguye, te duele el pecado porque ofendiste a Dios. Entonces, todo creyente poseemos al Espíritu
Él habita en nuestra vida desde el momento de la salvación. Y para terminar el estudio, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Sí, yo lo tengo. Pues todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Fíjense, si analicen ustedes ese texto, Pablo jamás ordenó ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso ocurrió sin que tú lo pidieras en el momento de que creíste. El creyente ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión. Es lo que dice el texto que me leyeron ahí. El creyente es sellado. Su posición del Espíritu, su habitación por el Espíritu, su bautismo en el Espíritu, sellado por el Espíritu. Todas estas bendiciones, posesionalmente hablando, ocurrieron junto con su salvación. Todo lo que dice el texto que me leyeron. Lo que Pablo está diciendo en esencia es: permitan continuamente al Espíritu de Dios que habita ya en sus vidas el llenarles. ¿Y cómo te llena? La palabra, la obediencia. Permite que el Espíritu que ya mora te llene, te siga llenando. El verbo en el griego quiere decir continuamente lleno o mantente lleno. No hay otra forma, hermanos. Necesitamos la palabra todos los días, porque todos queremos madurar. Quiero pensar que así es. Queremos hacer nuestro servicio que glorifica a Dios y que sirva como olor grato a Él, y que le agrade y que se goce Él con nuestro servicio. Pero no hay atajos. Tenemos que andar así. No una segunda obra de gracia, algunos dicen que es eso, ¿no? No una experiencia adicional que se recoge y se busca. Es simplemente permitir que el Espíritu de Dios, que ya habita en ti, te llene por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra te controle. ¿Ven por qué les digo que no nada más con orar vas a lograr las cosas? Tus responsabilidades están en la Biblia. ¿No tienes ganas? ¿Eres indiferente? ¿Tienes otras prioridades? Pues entonces, a ver si esas son las cosas que son tu prioridad, te van a llenar. Porque tarde que temprano, todo cae por su propio peso. Siempre, hermanos. Verifiquemos esta verdad también rápidamente. Esa no se las di a nadie, pero el capítulo de Hechos, capítulo 4 hasta el capítulo 13, leemos repetidamente que los mismos discípulos estaban llenos aquí, llenos allí, llenados en esta y en aquella circunstancia. Ahí se los dejo, que capítulo 4, versículo 13, todo el capítulo 13. Para terminar, yo creo que el siguiente estudio lo vamos a leer. Nosotros también necesitamos ser llenos vez tras vez, a la medida en que entregamos... Nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sería del 1 al 13. A ver, léame del 1 al 13 ya que estamos centrados. Perfecto. Pues sí. Del 1 al 13. Ok, dice Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hasta ahí. Bueno, aquí ya entendí aquí, y es del capítulo 4. Si ustedes leen en algún momento el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y hasta el 13, o sea, el capítulo 4 al capítulo 13, no es el versículo, corrijo aquí. Sí. Dice que todos esos capítulos, si ustedes en algún momento los llegan a leer, se van a dar cuenta que ellos estaban llenos de aquí, llenos allá, llenándose en esta y en aquella circunstancia, a pesar de todas las cosas que le estaban pasando, con todo lo que le estaban, la persecución y todo lo que ellos estaban viviendo. Para terminar nuestro estudio, entonces concluimos, ya después si quieren pueden leer el capítulo 4 hasta el 13, para que se den cuenta de lo que estamos diciendo aquí. Nosotros también necesitamos ser llenos, así como ellos, a la medida en que entregamos, ¿qué? El control al Espíritu Santo en nuestra vida. Tú vas a ser lleno del Espíritu cuando estás controlado por su palabra. Obviamente nunca vas a poder decir, bien, ya tengo la plenitud, yo ya estoy lleno, ya ¿para qué estudio la Biblia? ¿Para qué estudio la Biblia? Ya no lo necesito, yo ya puedo. Desafortunadamente muchos indirectamente hacemos eso, sea de la edad que sea. No podemos hacer eso, porque la plenitud del Espíritu es una experiencia continua, hermanos, y está relacionada con estar expuestos a la palabra de Dios todos los días. Entre más tiempo mejor. Somos llenados hoy por la palabra, mañana tenemos otra nueva oportunidad para que otra vez, pero ¿cuántas oportunidades aprovechamos nosotros por estar afanados, por estar en otras cosas que no nos llenan más que de pura basura? Perdónenme la palabra. Tenemos que estar bajo su influencia, y quiero dejar bien claro lo que significa estar lleno, llenarse. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, porque ya es tarde, se me acabó el tiempo. Ahorita ya les di como que un repaso rápido, pero vamos a seguir viendo en el siguiente estudio lo que significa estar lleno o llenarse. Ya vimos que lo primero que vimos es que debe estar controlado. ¿Y cómo va a estar controlado por el Espíritu Santo? ¿Orándole que te controle? No, la palabra. Entre más conoces la palabra, más te estás llenando, con el fin de obedecer, obviamente, no como requisito, como algo académico nada más, o por compromiso, porque estoy en la alabanza y porque me pusieron de requisito que tengo que estar en el estudio, que si no, yo no estuviera aquí. Si es eso el pensar en tu manera de pensar, aguas. Porque lo que se trata en estos estudios es que todos los que estamos aquí estemos en gozo, en alegría, andando en el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, llenándonos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para madurar. Y eso es un beneficio que nos va a convenir a nosotros. A ti te va a convenir, madre, que tu hija esté en ese aspecto, tu hijo. A ti, hijo, que tu madre ande así. A ti, cónyuge, que tu esposo o tu esposa ande así. Entre más estudien la palabra, mejor. Porque el Espíritu va a tomar la palabra para gobernarte. Y entonces es cuando te vas a parecer cada día más a Cristo. Porque por mucho que hagas cualquier otra cosa, si dejas de hacer esto, hermanos, vas a sufrir mucho. Y es lo que yo no quiero. Ninguno de nosotros queremos eso. Sufrir. ¿Por qué sufro? Pues hay que checar mi llanura. La palabra, ¿cómo estoy? ¿Soy indiferente a ella o realmente soy diligente? Si la estoy estudiando, ¿cuál es el motivo de que la estoy estudiando? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y siendo honestos, vamos a dar cuenta de muchas cosas y el porqué de muchas cosas que nos han pasado y por qué vivimos de tal manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo todas estas cosas tan maravillosas. Todos queremos ser gobernados, ser llenos continuamente por tu palabra, pero para eso se necesita disciplina y se necesita pues que todo se desprenda del amarte a ti. Cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona el más tiempo que se pueda y se va y la extrañas, humanamente hablando, pero aquí a veces decimos que te amamos y tu palabra no lo mostramos, no estamos en ella como debemos estarlo, la motivación que debemos de estarlo, y por eso vienen las consecuencias. No importa llenarnos de puro conocimiento
si nuestro verdadero propósito es andar y conocerte para andar como tú andabas y para mostrarte en todo lo que hacemos en nuestra vida. Por otro lado, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanitos, mis hermanitas, que sé que tienen muchas actividades en el día como todos y se esfuerzan por estar en este estudio, pero que no sea nada más en este estudio, sino que busquen de ti todos los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque eso les va a beneficiar a ellos, a mí. Oro por eso, para que tú sigas obrando en cada uno de ellos y de ellas, y que ellos sigan mostrando tu gloria en esta manera a su familia más cercana, a sus vecinos y de ahí a todos los que vivan a nuestro alrededor. Y tú seas glorificado, porque ese es el propósito principal de todas estas cosas. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.